Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos, en pocos minutos, todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este episodio te traemos novedades respecto a la red de corrupción de Genaro García Luna, que en esta ocasión tocan a Mancera y a nuestra presidenta Sheinbaum cuando fueron jefes de gobierno de la Ciudad de México. Te contamos de más exportaciones que el gobierno de México sigue regalando al gobierno de Cuba y lo que ha pasado con la ayuda humanitaria que nunca llegó a las personas afectadas por el huracán Otis. Nos preguntaremos, ¿qué ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción a 10 años de su creación? Hablaremos sobre la violencia que sufren las madres buscadoras y terminaremos analizando las nuevas cifras de pobreza que dio a conocer el INEGI. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Hoy comenzamos con un platillo que nos enfría, el caso de Genaro García Luna. Es exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, quien actualmente está cumpliendo una sentencia de 38 años en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y crimen organizado. Para tener un poco de contexto, García Luna fue el cerebro detrás de la llamada guerra contra el narco, una estrategia que en lugar de traer paz, dejó un país violento y terminó exponiendo la profunda colusión entre el gobierno y el propio narco. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hemos seguido de cerca cómo operaba su red de corrupción, lavado de dinero y empresas fantasma. Dentro del entramado de corrupción de este personaje está Jet Social Group, que forma parte de un esquema de 7 compañías señaladas tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses como parte del engranaje de García Luna. Y aquí viene la novedad. Durante los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, se otorgaron 77 concesiones comerciales en el metro a esta empresa. Para contarnos más sobre este tema nos acompaña Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Jet Social Group, señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera de ser parte del esquema de corrupción vinculado a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, recibió entre 2015 y 2021 4 concesiones para explotar 77 espacios comerciales en 6 líneas del metro de la Ciudad de México. El más reciente permiso se firmó durante la administración de Claudia Sheinbaum con una vigencia hasta el año 2031. La empresa Jet Social fue constituida en diciembre de 2007 por Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Samuel Weinberg López. Estos dos personajes fueron señalados directamente por la UIF como prestanombres del exsecretario. Weinberg Pinto es el socio mayoritario de la empresa, la cual tiene como su principal objeto social la elaboración, edición, producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales en medios digitales, radio, televisión, cine o plataformas multimedia. El 6 de mayo de 2011, Weinberg Pinto otorgó un poder legal a Ivonne Mancera Valdivia, quien firmó los contratos con el gobierno de la Ciudad de México a nombre de Jet Social Group. En documentos de la UIF, Jet Social es mencionada como parte del esquema que utilizó Genaro García Luna y sus prestanombres para saquear millones de dólares del erario público entre 2011 y 2019. En un par de documentos de 2023 y 2024, la UIF refiere que Jet Social envió recursos a Numbab Inc., empresa creada en Panamá y que ha sido señalada en investigaciones tanto en México como en Estados Unidos de ser parte de toda la red construida por Genaro García Luna y sus prestanombres. Gracias por tu participación, Eduardo. Sin duda, cuando la corrupción se cuela en el transporte público, todos los mexicanos terminamos pagando el boleto más caro, que es poner en riesgo nuestra vida. Seguimos con un tema que no podemos dejar pasar: el apoyo económico del gobierno mexicano al régimen cubano. Recordemos que en años pasados se enviaron 15 millones de libros de texto a Cuba, pero ahora, entre mayo y junio de 2025, Pemex regaló más de 850 millones de dólares en combustibles a la isla, lo que está aumentando las deudas ya de por sí millonarias de Pemex. Para dimensionar estas cifras, esto es casi lo mismo que lo enviado en los años 2023 y 2024 juntos, cuando el total fue de $1,000 millones. Para profundizar en este tema, tenemos con nosotros a Verónica Ayala, periodista de nuestra organización.
De acuerdo con registros en plataformas de comercio exterior consultadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, del 29 de mayo al 27 de junio pasados salieron a Cuba 39 embarques que contenían 10.2 millones de barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos derivados como turbocina, aceite diésel y gasolina regular. Los envíos de combustibles fueron realizados a través de Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B., filial de Pemex, creada en 2022 para exportar hidrocarburos a la isla. La mayoría de ellos salieron desde la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, y solamente uno desde el puerto de Tampico, Tamaulipas. Pero los cargamentos de petróleo a Cuba continuaron en julio y agosto de este año, según rastreos de seguimiento satelital consultados por MSCI. De estos rastreos se desprende que incluso hasta el lunes 11 de agosto el barco petrolero Sandino, de bandera cubana y que había zarpado del puerto de La Habana el pasado 27 de junio, permanecía anclado frente a la terminal marítima de Pemex en la laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, donde se cargan los embarques de petróleo y derivados. En la mayoría de estas exportaciones fue registrada como importadora la empresa estatal cubana Coreidán S.A., que reporta como su domicilio un edificio en La Habana, donde también tiene su sede Unión Cuba Petróleo, empresa estatal encargada de la industria petrolera en la isla, y solamente una de las exportaciones tiene como importadora a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El pasado 25 de febrero, MSCI publicó que las deudas de Pemex se agravaron debido a los envíos de combustible subsidiado a Cuba, y es que tan solo en su primer año de operaciones, Gasolinas Bienestar reportó pérdidas netas y un endeudamiento por 5.836 millones de pesos, equivalente a 324 millones de dólares. Clarísimo, Verónica. Aunque se hable de ayuda humanitaria, es inevitable preguntarse si esa solidaridad debería empezar por casa. Y ahora pasamos a otra historia que mezcla una emergencia, dinero público y contratos muy cuestionables. En octubre de 2024, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revelamos que la empresa Adiam Abastecedora de Insumos y Alimentos fue contratada por la Sedena para entregar 11,000 colchones a personas damnificadas por el huracán Otis, por un monto de más de 37 millones de pesos. Lo sorprendente es que esta compañía tiene su domicilio en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Y bueno, resulta que ahora fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno por irregularidades. Empresas fantasma en contratos de emergencia. Para profundizar más en el tema, nos acompaña Vanessa Cisneros, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Hoy te quiero contar que Adiam Abastecedora de Insumos y Alimentos, una empresa que está ubicada en un pequeño departamento en la Ciudad de México y que fue contratada por la Sedena para la compra de miles de colchones que le darían a los damnificados del huracán Otis, fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Esta dependencia publicó justo en el Diario Oficial de la Federación que todas las entidades públicas deben de abstenerse de comprar cosas con esta compañía durante cuando menos 15 meses. Esta inhabilitación ocurre después de que en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicamos en octubre del 2024 que justo esta empresa recibió más de 37 millones de pesos en un contrato con la Sedena justo para entregar estos miles de colchones a los damnificados de Otis. Y es que lo que nos llamó en su momento la atención fue que esta compañía está ubicada en un pequeñísimo departamento de la Ciudad de México, pero eso no impidió que la Sedena cotizara diversos productos con esta compañía. Por ejemplo, cotizaron desde colchones, fundas de almohada, manteles, tanques de gas, estufas, cristales para mesas, frijoles, leche, galletas, escritorios, sillas, cubiertos, anaqueles, hasta miles de botellas de agua, sin importar que su ubicación fuera este pequeño lugar. Además, es interesante mencionar que Adiam fue constituida en noviembre del 2021 en Taxco, Guerrero, por quien fuera el alcalde de esa ciudad y quien también fuera diputado. Esta persona es Omar Jalil Flores Majul. Luego de que pedimos su postura de este reportaje, esta persona y otro socio de la compañía nos confirmaron que ellos no producen estos cientos de colchones, sino que simplemente son intermediarios entre grandes empresas y la Sedena. Gracias, Vanessa. Hay que poner la lupa a estas empresas que aparecen de la nada y se van con millones de pesos. Y hablando de corrupción, ¿qué fue del Sistema Nacional Anticorrupción? Este sistema se creó hace 10 años
como una gran promesa para prevenir y sancionar actos de corrupción, pero hoy sigue con pendientes clave como nombramientos sin cubrir y órganos sin fuerza. Y ya sabemos, sin vigilancia, el poder hace lo que quiere. Este sábado nos acompaña María Fernanda Galicia, directora de Mexiro, para hablar del rezago de este sistema y por qué es importante que como sociedad civil unamos nuestras voces para exigir transparencia y rendición de cuentas. Desde julio de 2023, hemos estado haciendo un seguimiento muy puntual a los procesos de designación en los sistemas nacional y estatales anticorrupción en México. Empezamos con una inquietud técnica. ¿Quiénes están nombrados y quiénes no? Pero lo que encontramos es una crisis mucho más profunda. Más del 75% de los órganos clave de estos sistemas están incompletos. En 2023, la cifra era del 45%. Hoy, esta situación no solo no ha mejorado, ha empeorado. Y esto no es casualidad. Dejar vacíos los órganos que deberían vigilar al poder es una estrategia para operar sin contrapesos. Es una forma silenciosa, pero efectiva, de desmantelar la política anticorrupción desde dentro. En nuestro monitoreo revisamos 6 órganos por entidad federativa y a nivel nacional: comisiones de selección, comités de participación ciudadana, secretarías ejecutivas o técnicas, comisiones ejecutivas, fiscalías anticorrupción y los órganos garantes de transparencia. Cuando uno de estos falta, todo el sistema se debilita. Se pierde vigilancia, participación y capacidad de respuesta frente a la corrupción. Uno de los hallazgos más graves del último trimestre, de abril a junio de 2025, es que 20 comités de participación ciudadana están incompletos y de estos, la mitad no tiene ningún integrante. Además, 18 comisiones de selección no han sido nombradas, lo que significa que ni siquiera se puede iniciar el proceso para renovar a los comités de participación ciudadana. Es una cadena de omisiones que produce parálisis. Y en medio de este panorama, también hemos visto cómo se debilitan los mecanismos de acceso a la información. En marzo de este año, el gobierno federal eliminó el sitio web del INAI sin previo aviso, aunque recientemente lo reactivaron. Por presión social, muchos de sus contenidos siguen inaccesibles. Lo mismo ocurrió con el Sitio Nacional de Transparencia. Esto es muy grave, porque borrar archivos es borrar memoria institucional, y sin memoria no hay rendición de cuentas. Frente a esto, en Mexiro lanzamos el micrositio de las designaciones anticorrupción, una herramienta digital que permite consultar por estado, por órgano y por trimestre cómo está cada sistema. Queremos que cualquier persona, activista, periodista, legislador, legisladora o funcionaria pueda acceder a una radiografía clara del abandono institucional, no solo para documentar, sino para exigir. Y en esa misma línea de exigencia ciudadana, este año estamos organizando junto con otras organizaciones de la sociedad civil el Encuentro Nacional de Sociedad Civil a 10 años del Sistema Nacional Anticorrupción. No se trata de conmemorar una década de existencia institucional, sino de preguntarnos qué queda en pie, qué herramientas nos han sido útiles y qué futuro queremos construir frente al desmantelamiento que estamos viviendo. La idea es que este encuentro no sea solo una revisión técnica, sino una conversación política, interseccional, regional, con agenda común y con propuestas claras. Queremos juntar experiencias, resistencias y nuevas estrategias, porque sin sociedad civil organizada no hay política anticorrupción posible. Si quieren conocer más, pueden entrar al micrositio en común.gitbook.io/inicio/designaciones. Gracias por tu claridad, Fernanda. Como en un brunch, si no están todos los ingredientes clave, simplemente no es un brunch. Vamos ahora con un tema que duele y no podemos dejar pasar: la realidad de las madres buscadoras. De acuerdo con un estudio de Amnistía Internacional México, basado en encuestas a más de 600 mujeres buscadoras, se registraron casi 8,000 casos de violencia y afectaciones. Sin embargo, solo el 1% fue investigado y menos del 1% recibió algún tipo de sanción o castigo. La respuesta del Estado ha sido prácticamente nula. Estas mujeres no solo buscan a sus familiares desaparecidos, también enfrentan amenazas, hostigamiento y un abandono institucional. Nos acompaña Daniela Zamora, politóloga y voluntaria en Amnistía Internacional, para hablar más del tema. En México, el Estado apenas escucha a las buscadoras, actúa poco y cuando hay responsables, no sanciona efectivamente. En nuestro país hay más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas. En la mayoría de los casos, quienes asumen el rol de buscadoras como respuesta a las omisiones de las autoridades son las mujeres. Madres, hijas, hermanas, esposas. Emprender la búsqueda no solo significa enfrentar el dolor de una ausencia, sino que también
significa sobrevivir a violencias y omisiones del Estado. Lo más grave es que en la mayoría de los casos ellas buscan a pesar del Estado, es decir, sin apoyos legales, económicos o de salud física y psicológica. En 2024, Amnistía Internacional México realizó un cuestionario a más de 600 mujeres buscadoras. El 97% de ellas reportó haber sufrido algún tipo de violencia durante su búsqueda. Amenazas, extorsión, ataques, discriminación, depresión, pérdida de empleo o deterioro en su salud. ¿Y qué hizo el Estado frente a esto? Es preocupante que solo el 17% de estas violencias fueran reportadas ante las autoridades mexicanas. De ellas, apenas el 1% de los casos inició una investigación y en menos del 1% hubo una sanción. Únicamente en el 2% de los casos de violencias y afectaciones, las autoridades brindaron algún tipo de apoyo como compensación económica, atención médica, asesoría jurídica, medidas de protección, entre otras. En la mayoría de los casos no hubo apoyo, ni protección, ni justicia. Esta falta de respuesta no es una omisión menor, es una forma de violencia institucional que profundiza el abandono de las personas desaparecidas y agudiza el dolor de quienes las buscan. Las buscadoras han sostenido esta lucha, han creado redes, se han acompañado entre ellas, han levantado la voz y han resistido juntas. A pesar del Estado, ellas enseñan otra forma de buscar justicia. Gracias, Daniela. Estas historias no deben olvidarse ni volverse paisaje. Son heridas abiertas que no cierran aunque se lleven en silencio. Y para cerrar este brunch con un croissant estadístico, el INEGI acaba de publicar la nueva medición de pobreza multidimensional. Buena noticia, la pobreza bajó. Entre 2018 y 2024 pasamos de 51.9 millones a 38.5 millones de personas en situación de pobreza. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. Escuchamos a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Pero no todo es un pan dulce. Sigue habiendo 44 millones de personas sin acceso a la salud, cuando en 2018 había 20 millones, más del doble. Es decir, tenemos menos pobreza, pero más personas sin servicios médicos. Si comparamos estas cifras con 2022, mejoramos un poquito, porque en ese año había 50 millones de personas sin acceso a la salud, a causa principalmente de la eliminación del Seguro Popular. Esta aparente mejoría podría deberse al IMSS Bienestar, sin embargo, hay señales de alerta. Las preguntas que permiten construir este indicador no fueron las mismas que en años pasados, y el Coneval ya no existe, lo que significa que nos quedamos sin un organismo independiente que pueda vigilar los cambios metodológicos. Esto complica saber si esta reducción es real, solo metodológica o maquillaje estadístico. Además, recordemos que acceso a la salud no es lo mismo que recibir un servicio de salud de calidad. Y si has escuchado otros episodios del brunch, recordarás que hemos denunciado en varias ocasiones el desabasto actual de medicamentos. Para poner todo esto en contexto, nos acompaña Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos. Hace apenas unos días, el INEGI por primera vez publica los datos de pobreza multidimensional que antes publicaba el Coneval y que sin duda son un insumo muy importante pues para tomarle el pulso, la temperatura al desarrollo del país, a la calidad de vida de las personas y por supuesto a los retos de política pública a los que hay que hacer frente. Y de acuerdo con la publicación del INEGI, el porcentaje de la población en situación de pobreza en 2024 fue de casi 30%, una caída de poco menos de 7 puntos porcentuales respecto a 2022. Sin embargo, estos datos, con todo y que son buenas noticias, implican que todavía más de 44 millones de personas en México carecen de acceso a los servicios de salud. Pongamos perspectiva. En 2024, el 29.6%, es decir, casi 30% de la población, estaba en situación de pobreza, el porcentaje más bajo registrado en el periodo desde 2016. La pobreza extrema también alcanzó su nivel mínimo en la serie con 5.3% de la población. Hasta aquí, todo bien. El número total de personas en pobreza pasó de 52 millones en 2018 a
a poquito menos de 39 millones en 2024. En la pobreza extrema, la cifra bajó de 8.7 millones en 2018 a 7 millones en 2024, pero sí, siguen siendo 7 millones de personas en pobreza extrema con ingresos insuficientes para comprar lo más básico de comida, insumos, como papel del baño, jabón, ropa mínima, transporte, y además enfrentan varias carencias. La población vulnerable por carencias sociales, que es justamente la población que tiene una o más carencias, sea o no considerada pobre por ingresos, se registró en 32% de la población, es decir, un tercio de la población tiene por lo menos una de las 6 carencias, que son alimentación suficiente y nutritiva, seguridad social, acceso a servicios de salud, rezago educativo, vivienda construida con materiales sólidos, que no tenga tierra firme, que el techo no se caiga, y también acceso a los servicios básicos de la vivienda, agua, drenaje, luz, etc. Entonces, esas carencias generalmente vienen en paquete, y aquellos que enfrentan una o más carencias generalmente enfrentan en promedio más de 2, y sobre todo las personas en pobreza extrema más se acerca a 4 que a 3, que es, digamos, el límite mínimo para ser considerado una persona en pobreza extrema. Entonces, en resumen, hasta ahorita tenemos una disminución en la población en pobreza general y en pobreza extrema. Sin embargo, son todavía muchos millones de personas, y las carencias no han estado disminuyendo ni en la velocidad ni en la cantidad que se necesita para generar desarrollo, pero sobre todo en el tema de salud, se ha venido acumulando un rezago de varios años ya, y tenemos todavía niveles que superan los que teníamos en 2018 al principio de la administración anterior. La población vulnerable por carencias se registró en 32%, les decía yo, un incremento desde el 29% que teníamos en 2022. El acceso a servicios de salud sigue mostrando un deterioro significativo respecto a 2016. Ese año, el 16% de la población, casi 19 millones de personas, no contaba con acceso a estos servicios. Para 2024, la proporción es de casi 34%, que son 44.5 millones, 25.7 millones más que hace 8 años. Esto significa que más de una tercera parte de la población carece de acceso a servicios de salud. La situación es especialmente crítica en Chiapas, donde esta carencia afecta al 63% de la población, el doble del promedio nacional, prácticamente 2/3 partes de la población chiapaneca con carencia en acceso a servicios de salud. Eso por sí mismo es un escándalo. Además, el 30% de las mujeres están en pobreza frente al 28.9% de los hombres. La diferencia se amplía además notablemente cuando se consideran las horas dedicadas al cuidado no remunerado dentro del hogar. Ya saben, enfermos, personas de la tercera edad, infancias, adolescencias, las mujeres dedican su tiempo en mayor medida al cuidado y a las labores no remuneradas, y eso obviamente nos deja con menos horas para trabajar y mayor posibilidad de enfrentar no solamente menores ingresos, sino también falta de seguridad social por un empleo en la informalidad, falta de ingreso suficiente para comprar comida nutritiva y suficiente para todos los miembros del hogar, lo cual ya es una segunda carencia, y una tercera carencia es falta de seguridad social a lo largo del tiempo, y por lo tanto sí, las mujeres tenemos mayor propensión a estar en pobreza laboral cuando hay, o en pobreza extrema, cuando hay personas a las cuales hay que cuidar. Además, las entidades federativas con menor porcentaje en su población en situación de pobreza son Baja California Sur y Nuevo León. Como vemos, son entidades federativas en el norte del país, donde en general el nivel de vida es bastante más elevado que en el resto de la República. Las entidades con mayor porcentaje son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Sí, mayor porcentaje de la población en situación de pobreza. No sorprende, pero sí duele. Las entidades federativas con menor porcentaje, además de población en pobreza extrema, también son las norteñas, Baja California y Nuevo León, y acompañadas también por Aguascalientes, con mayor porcentaje nuevamente el sureste mexicano, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con unas cantidades proporcionales muy superiores al promedio nacional, puesto que en Chiapas el 27% de la población está en pobreza extrema, en Guerrero el 21% y en Oaxaca el 16%. Incrementar el acceso a los servicios de salud y disminuir el rezago educativo deben ser prioridades de política pública para aumentar el progreso social, que es una manera de decir la calidad de vida de las personas que viven en aquellas entidades federativas. Gracias, Sofía. Ya lo escucharon. Sin medición clara no hay diagnóstico real, y sin diagnóstico no hay solución. Y con todos esos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.